Gracias, muy buenos días. Saludamos a cada una de las y los periodistas presentes y agradecemos su presencia. Nos ha parecido importante convocar el día de hoy a este punto de prensa para informar respecto de las denuncias que hemos interpuesto ante los órganos pertinentes, ya lo informaremos, y que tiene que ver directamente con la obligatoriedad que se está planteando hoy día hacia las profesoras y profesores y también asistentes de la educación en distintos lugares del país, precisamente en momentos en los cuales estamos con una pandemia, con las cifras que todos conocemos, pero además en comunas que están en fase 1. En primer lugar, creo que es importante recordar que el día 5 de abril, todo lo que es el procedimiento del paso a paso y el protocolo del paso a paso fue modificado, en donde se señaló explícitamente por parte de la autoridad sanitaria que todas aquellas actividades, aunque sean esenciales, pero que se puedan hacer vía telemática, que se puedan hacer en forma online, se privilegie ese procedimiento, se privilegie esa posibilidad, para evitar, obviamente, el hecho de que la gente tenga que salir de sus lugares, en este caso, de sus domicilios, de sus casas, y tengan que tomar locomoción, etcétera, y todo lo que ello significa con las posibilidades de mayor contagio. Bueno, en virtud de esa situación, ya desde inicios de abril, comenzamos a recibir una cantidad importante de denuncias de parte de profesoras, de profesores, de asistentes de la educación, respecto de que sus sostenedores, tanto privados como públicos, estaban obligando a asistir a los lugares de trabajo, no obstante que las situaciones en las cuales se tenía que asistir, se podían llevar a cabo esas funciones, esas labores sin ningún problema desde los hogares, en forma telemática. Nosotros hemos recibido y hemos estado durante todo este mes de abril recibiendo estas denuncias. Hoy día tenemos más de 180 denuncias que acusan a sostenedores públicos y privados de esta práctica y que van, repito, en la línea de lo que estamos señalando. Aquí, en estas 180 denuncias que tenemos nosotros al día de hoy, hemos generado 4 categorías de denuncias, en donde en una primera categoría tenemos denuncias porque hay una distorsión respecto del turno ético. Nosotros hemos señalado que el turno ético cumple una función muy específica y que tiene que ver fundamentalmente primero con un grupo muy reducido de trabajadores que asistan fundamentalmente a entregar, en algunos casos, canastas familiares, en otros casos guías o textos de estudio, y eventualmente si hay también que vacunar a los niños por alguna situación, poder apoyar en esa situación. Pero grupo reducido de funcionarios a cumplir esas labores solamente. Sin embargo, aquí, bajo la lógica de turno ético, se obliga a los trabajadores a asistir, a estar todo el día a grupos importantes, hablamos de más de 15, 20, 30 personas que están todo el día, ¿cierto? Prácticamente, en algunos casos incluso sin hacer muchas actividades concretas, pero que no tiene nada que ver con lo que hemos determinado que debe de ser turno ético. Esa es la primera categoría de denuncias que hemos recibido. También hemos recibido denuncias que van en la lógica de falsear el rubro del establecimiento educacional en el cual trabajan, y esto lo hacen los sostenedores, fundamentalmente para conseguir los permisos únicos colectivos. Y esto también hemos visto varios que señalan que el rubro sería jardín infantil privado, por ejemplo, cuestión que no es efectiva porque estamos hablando de una escuela o de un liceo y que por supuesto no va en la línea de lo que se plantea en el permiso o en la solicitud de permiso único. También hemos tenido varios casos, como una tercera categoría, varios casos de denuncias en las cuales encontramos personas, trabajadoras, profesoras, profesores, enfermos crónicos que han presentado certificados a los empleadores y que no obstante ello, de todas formas, son obligados a asistir presencialmente a sus lugares de trabajo. Y por último, la cuarta categoría que también hemos encontrado es el caso de profesoras y profesores a los cuales se les ha obligado a asistir a los establecimientos educacionales a realizar las clases telemáticas, cuestión que obviamente la podrían hacer sin ningún problema desde sus hogares. Entonces, esas son las categorías de denuncias que hemos recibido. Nosotros hemos entregado todos los antecedentes que tenemos, tanto al Ministerio de Salud como también a la Subsecretaría de Prevención del Delito, en donde hemos exigido y hemos pedido, por cierto, que se lleven a cabo las fiscalizaciones respectivas. Estaremos muy atentos de que estas fiscalizaciones obviamente se produzcan, porque nos parece que no corresponde bajo ningún punto de vista de que hoy día se esté obligando y con esto exponiendo
la salud y la vida de estos trabajadores sin que exista, la verdad, ningún sentido. Nos parece grave esto que está ocurriendo. Nosotros lo estamos haciendo fundamentalmente porque vemos además que de parte del Ministerio y particularmente del Ministro de Educación no hay ningún pronunciamiento al respecto, no hay ninguna acción que vaya en la línea de proteger la vida y la salud de las comunidades escolares, de quienes allí trabajan, y ante esta situación de incapacidad y hoy día podríamos decir incluso de ninguna disposición ni ninguna voluntad de parte del ministro de Educación a cuidar la vida y la salud de las profesoras y de los asistentes de la educación y de los profesores, es que hemos presentado estas denuncias a los entes que he señalado. Seguiremos indudablemente fiscalizando cada una de estas denuncias que hemos presentado y esperamos que tanto el Ministerio como también la Subsecretaría de Prevención del Delito tomen cartas en el asunto, sancionen a estos sostenedores que, repetimos, no tienen ninguna preocupación, ningún cuidado, ninguna capacidad de empatía para ponerse en el lugar de sus trabajadores y por sobre todo cuidarlos de situaciones que el día de mañana pueden causarles incluso la muerte. Esa es nuestra preocupación. Hoy día estamos dando fe, repito, de que hemos presentado cada una de estas denuncias, tal cual como lo anunciamos semanas atrás, y ahora viene la etapa de fiscalizar de que estas denuncias que hemos presentado, repito, a los entes respectivos, efectivamente cumplan con que se fiscalice y se sancione a estos sostenedores que han incumplido y que han lamentablemente expuesto la vida de sus trabajadores. Es lo que queríamos informar en este punto de prensa y estamos disponibles para las preguntas que puedan haber. Muchas gracias, presidente. Bueno, la primera serie de preguntas la tiene la periodista de Radio ADN, Gabriela, por favor. Bueno, no está Gabriela, tuvo un problema con la conexión, pero bueno, la primera pregunta es, hace unos días se conoció la situación de una mamá que no quería despertar a su hijo para conectarse online, para no despertarlo y que no pasara hambre. ¿Cuándo debería presentar su tarea? ¿Han visto otro tipo de casos como este, donde los padres apoderados no quieran despertar a sus hijos o estén pasando por este mismo tipo de situaciones? Bueno, hay la verdad que lo que se expuso y que ha generado mucho revuelo precisamente tiene que ver con una situación que es bastante permanente y bastante reconocida en todos quienes trabajan hoy día en las escuelas, liceos y jardines infantiles, particularmente en los sectores más populares. Los problemas de desigualdad y particularmente que ya se venían arrastrando antes de la pandemia incluso y que hoy día están significando fruto del tema económico y la gran crisis que se está generando con todo esto, pero además, indudablemente, la desprotección absoluta que hay de parte de estas familias por parte del gobierno que hoy día tenemos, ha llevado a que en realidad sabemos de muchos casos de niñas, niños que tienen serios problemas y grandes problemas hoy día de hambre. Hambre. En muchos lugares sabemos que gracias a las ollas comunes que se han ido levantando en los distintos territorios, esos niños y también las familias pueden alimentarse. Hoy día estamos en presencia de una crisis económica muy grande que está obviamente afectando a estas familias. Tenemos casos en cada una de las comunas, en cada una de las localidades, de los establecimientos educacionales donde trabajan nuestros docentes, permanentemente se enfrentan con casos similares respecto de esta situación, porque repetimos, hoy día la crisis que se tiene es muy grave y la desprotección que tienen las familias chilenas por parte del Estado y del gobierno da cuenta también de esta situación. Entonces, lo decimos, lo que esta madre explicaba y daba cuenta, digamos, y que ha generado mucha consternación legítimamente, es una práctica permanente que las profesoras y profesores escuchamos por parte de nuestros padres, de nuestros apoderados, de nuestras madres, cuando nos cuentan las difíciles condiciones en las cuales tienen que hoy día apoyar y fundamentalmente alimentar a sus hijos cuando están sin trabajo, cuando papá y mamá no tienen a quién recurrir y cuando además hay un Estado, repito, que solamente observa desde la lejanía y deja a que solo en función de los beneficios que se puedan obtener del 10%, por ejemplo, hoy día que es una discusión que está muy presente, pero que en definitiva corre por cuenta de cada trabajador el tratar de resolver la problemática en la cual estamos. Gabriela, también de Radio ADN, pregunta, bueno, si bien estas denuncias no fueron presentadas ante el Ministerio de Educación, sí ante el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Prevención del Delito,
¿Qué espera del Ministerio de Educación que haga frente a estas denuncias? Y si existe algún balance de los colegios que siguen operando a lo largo y ancho del país. Bueno, la verdad que nosotros no las quisimos presentar al Ministerio de Educación básicamente por la apatía que hemos visto de parte del ministro. Aquí hay una apatía absoluta, hay una despreocupación, son temas que la verdad al ministro no le interesan. Cuando el ministro aparece por allí, después de haber estado un tiempo medio perdido, apareció nuevamente, su única obsesión sigue siendo el retorno a clases presenciales. El único punto que a él le interesa tratar y dar a conocer tiene que ver con que en fase 2 vamos a volver nuevamente y vuelve la normalidad, según él, porque están todas las condiciones. Entonces, en realidad, estos temas, si bien es cierto, se han planteado, se han expresado, se han señalado en distintos puntos, para él no son temas. Por ello que no lo hemos querido presentar, ya que vemos de que el ministerio ha tenido muchísimas oportunidades y posibilidades de proteger la vida y la salud de las comunidades educativas, y lo que menos ha hecho, lo que menos voluntad tiene, lo que menos le preocupa al ministro es precisamente esta situación. Por eso que no los presentamos. Y respecto de las escuelas, bueno, lo mismo que hemos venido sosteniendo desde siempre, aquí hay un número muy inferior, muy menor, hemos pedido reiteradas veces que nos den el listado supuesto de poco más de 1000 escuelas que según él hoy día estarían abiertas, cuestión que nosotros lo ponemos absolutamente en duda. También sabemos de que en las poquísimas escuelas hay cantidad de estudiantes muy, muy minoritarios, y en realidad cada vez se hace más patente y más fuerte por parte de las madres, los padres, los apoderados, esta preocupación por la situación que tenemos hoy día en pandemia, más de 9000 casos, y también por lo que hemos ido viviendo, digamos, durante estas últimas semanas y meses respecto del TIMS, que es este síndrome nuevo que afecta a los estudiantes, la muerte también de otro niño por COVID, es decir, hay situaciones que indudablemente no nos preocupan de sobremanera, pero repetimos, los padres apoderados y en general las madres tienen claro que no están las condiciones para enviar los niños a la escuela, por eso es que más allá de las cifras que entrega el ministerio, de las cuales la verdad que las ponemos en duda, no creemos que sean efectivas tampoco, no dan cuenta de la realidad. Y reitero, sobre la situación puntual de la vida y la salud, tenemos un ministro que ha demostrado que poco o nada le interesa la vida y la salud de las comunidades educativas, de sus integrantes, de sus trabajadores. Esperábamos de él un llamado a que los sostenedores no obligaran y no citaran a los profesores a hacer clases telemáticas desde las escuelas. Era lo más lógico, lo más obvio que cualquiera habría esperado de un ministro preocupado de los profesores del país, pero él no lo ha hecho. Por tanto, no tiene mucho sentido que denunciemos ante una persona que ha demostrado y que ha tenido esa conducta durante todo este tiempo. Hoy día le llevemos las denuncias porque él sabemos que no va a hacer nada. Para finalizar, presidente, estamos pasando por un momento catastrófico. Vemos el relato de esta madre que no quiere despertar a su hijo para que no pase hambre durante el día. Vemos que solamente 2 millones de personas en Chile van a recibir el bono de clase media. Vemos que el gobierno va a ir al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro del 10%. ¿Qué hubiera sido, si ya estamos pasando por un momento crítico, qué hubiera sido de esta pandemia si las organizaciones gremiales y la sociedad civil organizada no hubieran estado en la primera línea para defender los derechos de la ciudadanía, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a infraestructura digital? La semana pasada el Colegio de Profesores junto a otras organizaciones convocó a un cacerolazo nacional. ¿Piensan seguir en la misma línea de estas acciones? ¿Piensan seguir emplazando a la autoridad del gobierno para que le dé dignidad a toda la ciudadanía? ¿Y cuál sería en realidad, ante esta indolencia, lo que debería hacer la autoridad de gobierno, la autoridad también ministerial, frente a esta situación que están viviendo miles y miles de personas a lo largo y ancho del país? Bueno, sí, efectivamente, el país entero ha visto la realidad que tenemos en Chile. El país entero se ha percatado de que estamos ante un gobierno absolutamente indolente, ante un gobierno que incluso es capaz de acudir al Tribunal Constitucional para quitar algo que en estricto derecho, planteado desde la perspectiva incluso de lo que hoy día está expresando la enorme mayoría de parlamentarios de todos los sectores, corresponde, debido fundamentalmente a que ese mismo gobierno, que hoy día va a ir al Tribunal Constitucional probablemente a que a las personas no les entreguen ese bono, no hace absolutamente nada por ayudar al pueblo de Chile, porque ese es el tema de fondo. Aquí el pueblo de Chile no está siendo ayudado frente a esta situación terrible, no solo económica, sino que también sanitaria que estamos viviendo. Entonces se pone a los trabajadores, se pone a las madres, a los padres ante una disyuntiva muy grave. Cuídese, no salga de su casa porque está en cuarentena, pero no hay ninguna posibilidad de subsistencia, ni para él ni para sus hijos. Y ese es el tema de fondo. Aquí
es el gobierno el principal responsable desde nuestra perspectiva de todo lo que hoy día está ocurriendo. Nos parece que aquí hay abandonos enormes a los deberes que corresponde tanto del presidente de la República como también en educación del ministro de Educación. En cualquier otro país probablemente esto habría significado incluso la salida de ambos personeros, porque obviamente no se puede dirigir un país ni un ministerio de la forma indolente como lo han hecho tanto el ministro como el presidente de la República. Nosotros creemos que es fundamental y vamos a seguir en la misma línea, tal cual como lo hicimos la semana pasada, de, por un lado, denunciar, pero también expresar nuestro absoluto repudio y rechazo frente a estas políticas y a estos intentos por parte de la autoridad, repito, de dejar en condiciones en las cuales prácticamente la subsistencia de las personas de quienes habitamos este país está hoy día en riesgo. Cuando hablamos de que no hay dinero, no hay recursos para comprar alimentos, estamos hablando en realidad de algo muy grave que está ocurriendo hoy día en nuestro país y de la cual al parecer este gobierno indolente no se hace cargo. Seguiremos como profesoras, como profesores en conjunto con los otros trabajadores de la educación, con los movimientos sociales y con todos los trabajadores del país expresando nuestro descontento. Este primer cacerolazo fue una expresión de ello. Avanzaremos obviamente en esa línea y reiteramos, aquí lo que corresponde es que indudablemente el gobierno entregue las condiciones, las garantías y efectivamente demuestre que está disponible para poder ayudar, apoyar al pueblo de Chile ante esta situación en la cual hoy día estamos. Sin embargo, repetimos, estamos ante un gobierno que tiene una visión absolutamente distinta de ello, que ha actuado absolutamente en contradicción con ello, y por eso que las profesoras y profesores somos muy críticos respecto de lo que ha sido el actuar de esta autoridad. En educación, por último, nosotros por supuesto que seguiremos insistiendo en que no están las condiciones, tal cual como todos lo sabemos, y en que también el ministro de Educación ha fallado y no ha tenido ninguna voluntad política para poder efectivamente entregar lo que tiene que ver con las condiciones mínimas, elementales, infraestructura digital, que le permita a nuestros niños, a nuestras niñas, ejercer el derecho que tienen, porque aquí estamos hablando de un derecho, el derecho a educarse. Y hoy día, por el actuar del ministerio, por el actuar del ministro, que en vez de preocuparse de otorgar esas condiciones a los niños y niñas del país, lo que hace es preocuparse de llevarlos en situaciones muy complicadas que tienen que ver fundamentalmente con fase 2, como lo hemos dicho, muy complicadas sanitarias, a que estén obligados a asistir a los lugares de trabajo y a las escuelas y liceos el día de mañana estando en fase 2. Eso nos parece que no se condice con lo que hoy día los tiempos y la realidad y el cuidado de la vida y la salud requieren. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también a todos los que estuvieron presentes en este punto de prensa.